Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de lo que le sucede a Jacob. Jacob sale de Bersebas y llega a Betel, y voy a leer esa porción de la palabra, hermanos, porque es de gran importancia. Cuando yo leía las escrituras, no lograba entender por qué Jacob dice estas palabras. Versículo 17 del capítulo 28 de Génesis. Voy a leer esta porción de la palabra. Ustedes me pueden seguir, o la pueden seguir con la mente. Y voy a empezar desde el versículo 10 y dice así: salió pues Jacob, el título de la parashá, de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Eterno, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Recuerde que él tenía que buscar esposa. ¿Fue a dónde? A la tierra de su tío. Regresó a la tierra de Abraham a buscar esposa, pero con la condición de regresarlo a la tierra. Y esto aquí hay una profecía encripta, porque de igual manera al Mesías le tocó salir de Israel a buscar su esposa. La predicación de la palabra de Dios salió de la frontera de Israel para traer lo que se conoce como la iglesia o el pueblo de Dios, que será la compañera del Mesías. Dice: aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Dios no va a acabar su obra, hermanos, o no va a parar su obra hasta que esté terminada. Así como Él terminó los cielos y la tierra, lo que comenzó en nosotros lo va a terminar. Y eso lo dice el apóstol Pablo: estando persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, la terminará completa. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se viniera en paz a la casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Bien, aquí, hermano, tenemos una cantidad de enseñanzas que tendríamos horas para explicarlas, pero solamente vamos a dedicarnos un poquito a lo que sucede con las piedras que Jacob toma y la coloca como cabecera. Lo primero que vemos es que la Biblia dice que tomó de las piedras, y no especifica que tomó una piedra nada más. Tomó de las piedras. ¿Qué dice el Midrash? El Midrash dice que él tomó 12 piedras y que las juntó, y él dijo, oró y dijo: si estas piedras se unifican en una sola piedra, entonces yo he entendido que Dios está conmigo, que seré el padre de las 12 tribus de Israel, y que siempre estarán unidos al servicio del Eterno. Si usted continúa leyendo, ¿verdad?, en el versículo 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, en singular. ¿Qué quiere decir esto? Que se le unificaron las piedras.
que esas 12 piedras que estaban separadas se hicieron, ¿qué cosa? Una sola piedra. Esta es la razón por la cual nosotros vemos que los israelitas dicen Israel Ejad, que quiere decir Israel es uno solo. Pero más allá de eso, el Mesías le dijo a sus discípulos, para que todos sean, ¿qué cosa? Uno. Unificar a Israel como una sola nación es el propósito primordial de Dios. Ya nosotros hemos hablado bastante aquí de lo que significa ser Israel. Israel no es el que nace allá en la tierra de Israel. Israel es aquel que decide estar al lado de Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es lo que está aquí diciendo Jacob. Si tú estuvieras conmigo, entonces tú serás mi Dios. Cuando uno decide que el Eterno sea el Dios de uno y que gobierne nuestras vidas, entonces uno, ¿qué cosa es? Uno es Israel. Y esa es la razón por la cual vemos que más adelante el ángel le cambia el nombre. Ya no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Israel significa el que lucha al lado de Dios. El que está del lado de Dios, no el que está en contra. Una persona que está en contra de Dios no puede ser llamado Israel. Y una persona que está en contra de los mandamientos de Dios no puede ser llamado Israel. De aquí que bien dice la iglesia que ellos no son Israel, porque ellos no guardan los mandamientos. Con razón dicen que no lo son, que Israel es una cosa y que la iglesia es otra. Porque Israel es aquel que guarda los mandamientos, que deja de ser un tramposo y que deja de pelear con sus fuerzas y entiende que debe de pelear al lado ¿de quién? Del Eterno. Debe unirse. Deben de ser uno como el Mesías y el Padre eran uno. Era una sola fuerza. Estamos hablando de la unidad. No podemos estar separados de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Sin mí nada podéis hacer. ¿Puede acaso el hombre vivir sin Dios? Claro que no. Vivirá temporalmente, pero no eternamente. Porque separado de Dios no podemos hacer nada. Pero si Dios está con nosotros, ¿qué dice también la palabra de Dios? ¿Quién? Se pregunta el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? No pueden vencernos, porque estamos unidos. De la misma manera, Dios quiere unir al pueblo que tiene sembrado en todo el mundo. Recordemos, mis hermanos, que Dios distribuyó su pueblo en Egipto. Allá se multiplicó, allá creció. Esta enseñanza la hemos dado en ocasiones anteriores, que lo que hizo José fue sencillamente una profecía de lo que Dios iba a hacer en el mundo. Dios sembró a Israel en Egipto, allá se multiplicó de la misma manera que José pudo sembrar y hubo una gran cosecha. Sucedió con el pueblo de Israel. Entraron 70 y tantas personas a Egipto, pero cuando salieron eran casi 2 millones, aparte de los que se quedaron, porque el cristianismo no dice que se quedaron en Egipto personas, pero los escritos judíos sí lo dicen, que lo que salió de Egipto fue solamente el 20%. O sea que se había hecho una gran nación, el pueblo de Israel en Egipto. Desafortunadamente no salieron todos. El que salió fue titulado o fue llamado Israel. ¿Por qué? Porque salió de Egipto y decidió, ¿qué cosa? Guardar o recibir la ley que Moisés le iba a entregar. Así que estamos ya bien claros con esto, pero siempre es bueno repetirlo para que no nos olvidemos de esto, que Israel es aquel que deja el sistema babilónico y que decide tener al Dios de Israel como su único Dios, y que está dispuesto a guardar los mandamientos. Allí en ese lugar que se transformaron las 12 piedras en una sola piedra, más adelante se construye el Mizcán o el templo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que el Mizcán fue construido para que Dios habitase con Israel. Ese lugar santísimo, o el lugar o el templo, lo que se conoce como el templo, el Mizcán,
es el lugar donde Dios posará su Shekinah, o estará su presencia, o mostrará su presencia, o manifestará su presencia. Ese lugar fue creado por Dios para estar junto a sus hijos, al pueblo de Israel, con aquellos que han decidido ser parte de ese pueblo. Entonces, el templo fue construido allí. Hay algo interesante que nos enseña esta palabra, y es que si Jacob quiso que esas 12 tribus o esas 12 piedras fuesen una sola piedra, tenemos que entender cuando una de esas piedras o el representante de esa piedra no está allí, el edificio no puede construirse. ¿Por qué es interesante saber esto? Bien, mis hermanos, porque tenemos que comprender que lamentablemente el representante de la tribu de Judá está fuera de la casa de Israel. Para algunos está fuera. Voy a repetirlo. Las 12 piedras tienen que estar unidas. Cada piedra está representada por un líder. Judá representa una de esas 12 tribus, una de esas 12 piedras. ¿Quién es el representante actual de Judá? El Mashiach, Yeshua. Él es el que representa a Judá. Esa piedra está fuera del edificio, no está unida. ¿Por qué? Porque lo sacaron, no lo aceptaron, o hay quienes no lo aceptan, o parte de ese pueblo no lo acepta. Entonces, mientras esa piedra esté fuera del edificio, el edificio no puede ser construido. Israel no está unida precisamente por eso, porque hay una piedra que está fuera. Y el apóstol Pablo va a decir allá en el libro de los Hechos que la piedra reprobada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, una piedra que rechazaron, esa piedra que rechazaron no puede estar fuera del edificio. Por eso, mis hermanos, es que creer en Dios y no creer en el Mesías o Mashiach o Yeshua está incompleto. El edificio de Dios no puede estar completo, porque ya estaba profetizado acá cuando Jacob unió las 12 piedras. La casa de Dios, hermano, no está terminada cuando tú sacas la piedra angular. Cuando tú sacas al representante de la tribu de Judá fuera, Israel no puede estar unida. Y es por eso, hermanos, que vemos la desunión en el pueblo de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios entiende que el representante de Judá es Yeshua, se unifican las piedras, se unen con el sentir que tuvo Jacob. Esa es la razón por la cual Pablo más adelante va a decir que tenemos, ¿qué cosa? Una sola fe, que tenemos un Señor, y que eso es lo que nos une en el Espíritu. Se lo leo porque a mí me encanta leerle siempre ese versículo, porque esto es interesantísimo. Efesios, hermanos, vamos a ir al libro de Efesios. Pablo, que habla en términos de arquitectura, él habla precisamente de eso. Capítulo 4 de Efesios. Esa casa, ¿verdad?, que es la casa de Dios, la casa donde Dios habita con sus hijos. ¿Cuáles hijos? Israel. Eso es lo que él dice. Israel es mi primogénito. Aquel que ha decidido guardar los mandamientos, aquel que ha decidido guardar la ley, aquel que ha decidido vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice Pablo, ¿verdad? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación con la que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros con amor. Y ahí habla de lo que es, de cómo se debe de guardar
de cómo debemos de estar unidos. Guardando que solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y explica cómo puede estar unido Israel. Israel tiene que estar unido ¿por quién? Por un solo cuerpo, no dos. Por eso, mis hermanos, yo insisto tanto en que no podemos aceptar que nos consideren ciudadanos de segunda, porque somos un solo cuerpo, no dos. O sea, cuando aquel que decide ser Israel a través de la circuncisión del corazón no puede ser llamado o titulado un cuerpo distinto. Eso, hermano, tiene que ser eliminado. Si no se elimina eso, estamos en problemas, porque esa es la teoría de la iglesia. La iglesia dice: nosotros somos separados de Israel. Totalmente lo contrario a los propósitos, a los designios de Dios. Dios nos unió en el Mashiach, nos formó parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque era Mashiach en nosotros, la esperanza de gloria. Ese era unirnos todos en Mashiach. Y eso lo explica más adelante Pablo, que él unió lo que estaba en los cielos y en la tierra a través de Mashiach. Entonces dice: un cuerpo, un espíritu, ¿verdad? Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. Un Señor. ¿Qué Señor se refiere Pablo? A Mashiach. En el original dice un Adón, un Señor, no un Adonai, un Señor, refiriéndose a Mashiach. Una fe, un bautismo y un Dios y Padre, ¿verdad?, de todos, el cual está sobre todo, por todos y en todos. Entonces, no puede estar Israel separado. ¿Y qué es lo que une a Israel? El creer en eso, que existe un Adón. ¿Cuál Adón? El Mashiach, como lo dice Filipenses, que se le entregó un nombre que está sobre todo nombre, para que todo el mundo confesara que Él es el Adón, que Él es el Mashiach de Israel, el ungido de Israel, el Mashiach del mundo. Tenemos que estar unidos en un solo cuerpo, no separados, hermanos, del cuerpo. Cuando nos separan, producen barreras. Recordemos que el que separa es Satán. El enemigo de nuestras almas es el que separa. El deseo del Maestro fue precisamente eso, para que todos sean uno, como yo y el Padre somos uno. Que tengamos un mismo sentir, que no haya diferencia entre gentiles y judíos, porque no la hay. ¿Por qué no la hay? Porque resulta ser que la mayoría de los gentiles que forman parte del cuerpo de Dios son personas que no están circuncidadas, porque son los hijos de Israel que se mezclaron en las naciones. Nos miran como gentiles, pero tenemos el corazón circuncidado. Amén, hermanos. Amén. Nos miran como gentiles. No nos vestimos como los judíos, pero nuestro corazón está circuncidado, porque tenemos la ley de Dios grabada aquí adentro. Y eso es lo que dice, la promesa en el libro de Jeremías. Porque yo pondré mis leyes, ¿dónde? No en piedras, sino en vuestros corazones. Y haréis que anden por mis caminos. ¿Cómo nos van a llamar ciudadanos de segunda? No, hermanos, somos un solo cuerpo. Eso es la obra de Dios allá en el madero. Lo que Dios hizo a través de Mashiach fue unirnos, colocarnos en un solo cuerpo. Eso lo explica Pablo, pero súper claro. ¿Cómo todavía nosotros oímos a pastores diciendo que Israel está separado de la iglesia? Si la iglesia es el Israel espiritual. La iglesia no es otra cosa que la congregación de Dios. Lo que Dios separó de allí, de Israel, con los primeros bautizados, con los primeros creyentes, eso es lo que se conoce como Israel. Lo que Dios separó de Egipto, cuando se quedaron en Egipto el 80% y salió el 20%, entonces ese fue Israel. Y lo que ahora se está uniendo
a través de los méritos de Yeshua, ese es Israel. Como lo dijo él, el que me ame, guarde mis mandamientos. En otras palabras, si nosotros tenemos, digamos, la opción de a través de los méritos de Yeshua pertenecer al pueblo de Dios, entonces también tenemos, ¿qué cosa? Derecho al pacto, derecho a formar parte del mismo cuerpo. Amén. Entonces, esas piedras no pueden estar separadas. Cuando una de esas piedras está en el lugar incorrecto, el edificio no está construido. Que eso es lo que ha pasado con el cristianismo. El cristianismo ha tomado a la piedra angular y la ha puesto de base. Y allí hay un gran error. Porque Yeshua, hermanos, no es la piedra de base. Es la angular, pero no la base. Debemos estar fundamentados sobre la doctrina apostólica. Esa es la base. Y los profetas. Entonces, ¿qué es la base? La base es la palabra. Eso se lo he explicado yo muchas veces. El que oye mis palabras y las recibe, lo compararé a un hombre que, a un hombre sabio que construye su vida sobre la roca. ¿Qué es la roca? La palabra de Dios. Entonces, el fundamento debe estar sobre la doctrina, sobre la palabra que dijeron los profetas. ¿Y quién? Y los apóstoles. Esa es la base. Cuando colocamos a una de esas piedras en el lugar incorrecto, el edificio comienza a construirse incorrectamente. Y eso fue lo que pasó con el cristianismo. Cogieron la piedra angular y la colocaron como la base. Entonces el edificio no le cuadra. Porque no han leído lo que dice Pablo, que la base no es Cristo, sino la palabra de Dios. Entonces, cuando tú colocas la palabra de Dios como base, claro, el edificio comienza a tomar figura. ¿Por qué? Porque entonces colocas al Mesías como el intermediario. Porque eso es lo que también dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach hombre. Entonces, cuando tú lo colocas a él en el lugar que va, entonces el edificio comienza a tomar forma. Al judío que no cree en Yeshua no se le construye el templo, ni se le construye el edificio. No lo logra terminar. Y ellos hacen un esfuerzo y no lo logran terminar. Porque ellos, ¿qué cosa? Desprecian la piedra del ángulo. Por eso no se le puede comenzar a construir el edificio. Lo primero que uno hace después que tiene la base de un edificio, ¿qué cosa es? A ver, los que conocen algo de construcción. Colocar una escuadra. Eso fue lo primero que hicimos cuando estábamos construyendo acá y cuando estamos construyendo allá. Cuando usted tiene ya la base, porque el único que construye sin base es Dios. Sí, Él construyó el universo en el aire, pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros necesitamos una base para construir. ¿O usted ha visto algún edificio en el aire? No, no existe. Usted lo tiene que despegar desde abajo, desde el piso. Entonces, cuando usted tiene ya la base, llámese arena, llámese roca, lo que sea, usted allí marca o coge el lugar o cerca el lugar que usted va a hacer, y lo primero que hace es colocar la piedra angular. Coloca la escuadra para comenzar a hacer el edificio. Por eso nosotros ahora vemos el edificio terminado, porque hemos colocado a la piedra angular en el lugar correcto. Por eso entendemos las escrituras, porque antes nosotros leíamos porque hay un solo Dios y un solo mediador, y nosotros no le podíamos dar una interpretación a eso. Porque la Biblia dice, porque el cristianismo dice que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que digan que Jesús es Dios? Y la misma Biblia está diciendo porque hay un solo Dios. Y no solamente en ese versículo, sino que lo dice
en muchísimos otros, porque yo soy el eterno y fuera de mí no hay otro Dios. Y fuera de mí no hay quien salve. Y podemos estar aquí leyendo muchísimos versículos que dice que Él es único, porque no habían dioses conmigo cuando yo creé los cielos y la tierra. Él es único, Él es solo, Él no tiene a más nadie, porque no conozco a otro Dios, dice Él. Y es por eso que uno de los mandamientos dice, porque no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Pero cuando tú estás allá, ¿verdad? Entonces tú tienes una confusión en la mente y no puedes construir el edificio. Y ahora sí podemos comenzar a construir el edificio. Y ahora sí podemos entender que el edificio se llama Israel. Y que ese edificio está fundamentado sobre la palabra de los profetas y de los apóstoles. Si tú no fundamentas, si tú fundamentas solo sobre la palabra de los profetas, no tienes el edificio completo. ¿Por qué? Porque Yeshua es el que completa la profecía. Y eso lo dice el libro de Revelaciones. Él es el espíritu de la profecía. El espíritu que había en Mashiach estaba también en los profetas. Y ese espíritu es el que está en los apóstoles, para poder confirmar lo que dijo Mashiach y lo que dijeron los apóstoles. Y es por eso que el Mesías prueba a los discípulos después de su resurrección a través de lo que decía la ley, la palabra y los profetas. Si nos estamos dando cuenta cómo funcionan las cosas. No se puede, hermanos, sacar una piedra del edificio, porque no se te construye. Jacob unió las 12 piedras, o las colocó juntas, y dijo, oró y dijo, mientras estén unidas y se hagan una sola roca, entonces Israel será el edificio de Dios. Porque eso es lo que él dice acá. Y esto será llamado, ¿qué cosa? Casa de Dios. Allí se construye el templo. El templo se construirá cuando Israel esté unificada. Lo voy a repetir. Los israelitas necesitan estar juntos en un solo pueblo, no en dos naciones distintas, que los judíos por acá y el resto por allá. No la iglesia por acá y los israelitas por allá, como también lo dice el cristianismo. No, hermanos, tienen que estar juntos, porque tiene que ser un solo cuerpo, un solo espíritu. Estamos entendiendo todo esto, ¿verdad que sí? Mientras exista ese espíritu de división, no se construye el edificio. Mientras no entendamos que Mashiach o Yeshua es el Mesías, el edificio no nos sale completo. No lo podemos terminar. Si lo colocas como base, si lo colocas como Dios, el edificio no lo completas. Y esa es la razón por la cual tenemos 2000 años sin templo, mis hermanos. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo será construido el templo? ¿Cuándo el Mesías construirá el templo? Yo les quiero dar la oportunidad a ustedes que me lo digan. ¿Cuándo será construido el templo? Para mostrarle la veracidad de lo que les estoy explicando acá. ¿Cuándo se va a construir el templo? Cuando las 12 piedras estén unidas. Él viene con los ángeles de Dios y Él va a escoger ¿a quién? A los escogidos de Él, a los escogidos del Padre, y los va a juntar en uno solo. Y allí, cuando esté unido Israel, entonces Él construye el templo. Por eso les estoy diciendo, hermano, que no se le puede construir el edificio. Y ellos tratan por todas, que vamos a hacer lo que ya tenemos las paredes, que tenemos la vaca roja, que tenemos lo otro, y no se les construye. Porque le falta la piedra angular. Pero cuando el hermano mayor, cuando Judá diga, no, Yeshua no es cualquier profeta, es el Mashiach, entonces ya se le construyó el templo a ellos también. Y comienzan a esperar al verdadero Mashiach.
Porque tanto los judíos como los cristianos están esperando un Mashiach distinto. Hermano, así es. Los judíos están esperando a otro que no es Yeshua. No sé cómo se lo imaginan, no sé cómo piensan ellos que vendrá ese mes, no sé cuál es el Mashiach que ellos tienen en la mente. El Mashiach que está en la Biblia es el que ellos tienen que esperar, porque es el que ama la ley de Dios, el que obedece al Padre, el que está sometido 100% a lo que dice su palabra. Y es aquel profeta a quien todos tienen que oír. Ese es el verdadero Mashiach. Ese califica para ser Mashiach. Es más, es el que murió y que fue resucitado. Y regresa de entre los muertos, como uno de ellos piensan. Porque algunos de ellos piensan que Él regresará de entre los muertos. Ya eso lo hemos hablado aquí. Por eso dicen, la gente cree que tú eres Elías. Pensaban que regresaba de entre los muertos. Y les va a regresar de entre los muertos. Pero se van a dar cuenta que siempre estuvo vivo. Que murió por 3 días nada más. 3 días. Su vida se acabó por 3 días nada más. ¿Y sabe por qué? Porque era una profecía. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días bajo la tierra, pero será resucitado con poder. 3 días murió Él nada más, y ahora vive y vive para siempre. Amén, hermanos. Entonces, esa piedra que fue desechada por aquellos que tenían que proclamarlo, que ungirlo, así como Jacob ungió la piedra con aceite, el Mashiach tenía que ser ungido por aquellos líderes religiosos de la época, como el Mashiach de Israel. Pero como lo rechazaron, entonces no se le pudo construir el edificio. Y la prueba está, hermanos, que después de la muerte de Mashiach, ¿qué sucedió en Israel? ¿Qué sucedió, hermano? Se destruyó el templo. No pueden tener el edificio de pies mientras rechazan al Mashiach. Hermanos, todo esto es interesantísimo entender. Mashiach es innegociable. Yeshua no lo podemos negociar. Lo sacamos del templo, lo sacamos de nuestras vidas, y nuestro edificio estará fundado sobre los fundamentos de los hombres, no de los profetas y no de los apóstoles. Por eso decir, hermanos, que el nuevo, lo que se conoce como Nuevo Testamento, no es correcto, no es válido, es una blasfemia. Por eso yo les digo, hermanos, que nosotros lo que tenemos fue un regalo de Dios. La Biblia es un regalo de Dios. Porque si a nosotros nos quitan el Nuevo Testamento, no entendemos absolutamente nada. Nos quedamos ciegos como los que no aceptan a Yeshua como el Mesías. Nos quedamos ciegos igual y nos quedamos incompletos. Pero gracias a Dios por eso, hermanos, que Dios ha tenido misericordia y que nos entregó la información completa y que nos ha revelado, hermanos, a Mashiach, y hemos podido lograr poner al Mashiach en el lugar correcto, en el intermediario, en el Mesías, como lo dicen las Escrituras, en aquel que Dios usará para gobernar las naciones, aquel que viene con la autoridad de Dios para implantar la ley, no para permitirle a la gente que haga lo que quiera. ¿Sabe lo que significa anarquía? ¿Sabe lo que significa la palabra anarquía? ¿Han oído alguna vez lo que significa la palabra anarquía? Les voy a dar un ejemplo. Hace unos días, que por cierto ya no se ve, se vio en el gobierno de Trump, los anarquistas que destruían los negocios, que estaban en contra de la policía. Ganaron los demócratas y se desaparecieron todas las manifestaciones de los Black Lives Matter. ¿No se han dado cuenta que no, ni una más?
Mire usted cómo era una política para ganar las elecciones, para alborotar los pueblos, para que la gente estuviera en contra de Trump. Ganaron los demócratas y ya no se ve más eso. ¿O ustedes sí lo han visto? Yo no lo he visto más. Ni una sola manifestación más. ¿Sabe qué significa anarquía? Anarquía significa estar en contra de la ley. Eso significa anarquía. Cuando le preguntaron a estas personas cuál era el propósito de ellos en no tener policías, es que ellos no quieren la ley. No, nosotros no queremos ley. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando uno le dice al creyente, al cristiano, vamos a decirlo de esa manera, acerca de la ley, que dice, nosotros no tenemos que estar bajo la ley? ¿Qué quieren? Estar en la anarquía, hacer lo que quieran. Y es por eso, mis hermanos, que dentro del catolicismo vemos tantos desastres, porque no están bajo la ley. Entonces vemos escándalos de pastores, de ministros, de curas. Ellos no están bajo la ley, no respetan la ley, hacen lo que quieran. Hay un versículo en la Biblia que dice, y la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo, ¿cierto? ¿Lo han leído? ¿Y qué dice más adelante? Y todo el mundo hacía lo que quería. Cuando yo digo no quiero la ley, y la ley está para otro, yo quiero hacer lo que yo quiero, no lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que se ven tantas cosas horribles dentro del cristianismo, porque cada quien hace lo que quiera. Y cada quien interpreta la Biblia de su manera. Estábamos hablando esta mañana que por allá por Miami salió un pastor diciendo que él había recibido una revelación de que él debía de casarse con varias mujeres, porque David tuvo varias. Y que si David tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, pues entonces él también tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Quiere estar en la anarquía, no quiere estar en la ley. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el ministro debe ser, ¿qué cosa? Marido de una sola mujer. Entonces, mis hermanos, cuando a ustedes le digan, es que yo no quiero estar bajo la ley, eso es para los judíos. ¿Qué cosas son? Anarquistas. No quieren la ley. Entonces, ellos no quieren la policía, porque la policía es ley. No quieren los jueces. Entonces, cuando tengan un problema en su casa, van a tener que resolverlo a su manera, porque no van a poder llamar a la policía, ni tampoco van a llevar a las personas a los tribunales, porque no quieren ley. Esa gente que dice que no quiere la ley, hay que decirle, ven acá, ¿y a ti no te gustaría a ti no te gusta que la policía esté aquí en el pueblo? Imagínense un pueblo sin policía. ¿Ah? Así está el cristianismo, sin la ley. Por eso cada quien hace lo que le da la gana. Por eso es que existen 20.000 denominaciones cristianas, porque cada quien interpreta la Biblia de una manera, porque no tienen la ley, no tienen la palabra, están utilizando otra palabra que no es la ley, que no es la palabra de Dios. Están utilizando las filosofías de los hombres, los pensamientos humanos. ¿Qué más dice mi gracia, hermanos? Sigamos. A mí siempre me llamaba la atención cuando Jacob dice que él está aterrorizado. Y yo decía, ¿por qué razón, si Jacob tiene un encuentro con Dios, mira ángeles? ¿Por qué él dice que está aterrorizado? Se lo voy a leer otra vez. Capítulo 28, versículo 17, y tuvo miedo. ¿Cómo es posible que Jacob está rodeado de ángeles? Y no solamente eso, Dios está allí. Si se han puesto a pensar en este versículo, si nosotros no tenemos una información externa, no entendemos esta información que está acá. Por eso le digo, hermanos,
que lo que hay afuera es para darle una interpretación correcta, es una ayuda. Porque yo sí me preguntaba, ¿por qué Jacob tuvo miedo? Y usted se puede preguntar, ¿cómo es posible que Jacob tenga miedo si estaba con Dios y rodeado de ángeles? Y no solamente eso, dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, ¿cómo usted puede estar con miedo si está en la casa de Dios o está a las puertas del cielo? ¿Se han preguntado eso? Usted tiene que tener gozo, alegría, ¿o no? Y confianza. Además estaba con Dios. He aquí yo soy el Eterno que estoy contigo. Y no solamente eso, estaré siempre contigo. Pero aquí la Biblia dice que él tenía miedo. Se lo voy a leer. Tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible! ¿Cómo va a ser terrible, hermanos, la casa de Dios? Analice esto. Si nosotros no tenemos la información correcta, sacamos una interpretación errónea de lo que está diciendo allí. Y por allá sale alguien diciendo, no, es que la Biblia dice que la casa de Dios, estar en la casa de Dios es terrible, que por eso yo no voy por allá, que allá lo que hay es chisme, no sé qué cosa, y por ahí se van extendiendo y sacan una doctrina, porque no interpretan bien eso. Entonces, ¿qué es lo que dice el Midrash con respecto a esto? ¿Por qué Jacob se despierta con miedo? Miren lo que dice el Midrash. Se lo voy a leer. Esta vez sí le voy a leer el Midrash para que ustedes puedan recibirlo de esta fuente. Esa misma noche Hashem se le reveló a Jacob en un sueño profético. Su propósito fue de fortalecer a Jacob, quien fue perseguido por Esaú camino a Labán, el estafador. Perdón. Augurándole la ayuda de Hashem en el futuro. Jacob tuvo una visión de una escalera que se extendía de la tierra al cielo. Visualizó a un ángel ascendiendo por la misma, a quien reconoció como el ángel protector del reino de Babilonia. Cuando él mira la escalera, él mira un ángel, y ese ángel que estaba allí, que él mira, es el ángel que protege al reino de Babilonia. Y dice, el ángel ascendió 70 peldaños de la escalera. Jacob entonces comprendió que sus descendientes permanecerían exiliados en Babilonia durante 70 años. Perdón. Una vez que alcanzó el peldaño número 70, cayó, y Jacob comprendió que después de 70 años el exilio de los judíos sería librado del yugo de los babilónicos, o de los babilonios. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está mostrando ahí a Jacob? Le mostró muchas cosas. Dentro de ellas le dice, la tierra que tú tienes te la voy a dar, pero déjame explicarte algo. Vas a ser una nación grande, pero tu nación va a ser llevada cautiva a Babilonia por 70 años. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, creo que está en Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham, tu descendencia será una gran nación, pero quedará oprimida por 400 años bajo el yugo de un gobierno, o bajo el yugo de los egipcios, o bajo la mano de Faraón. Yo quiero nada más que ustedes lo oigan, y después más adelante yo les voy a explicar por qué razón Dios hace esto, y por qué razón Dios le está diciendo a Jacob esto. Entonces dice, luego Jacob percibió el ángel protector de Media ascender la escalera, ascendió 52 peldaños y cayó. Jacob comprendió como consecuencia que el exilio medianita culminaría después de 52 años. Luego vio el zar de Grecia. Ustedes dirán, bueno, esto es el Midrash, pero si ustedes leen la Biblia se van a dar cuenta que cuando estaba, ¿se acuerdan cuando estaba Daniel orando?
que no regresaba la respuesta, ¿qué fue lo que le dijo el ángel? Porque el príncipe, ¿de quién? El príncipe de la región de ahí, el príncipe de Persia, ¿no le dijo? El príncipe de allí, eso es lo que está diciendo el Midrash. En otras palabras, cada gobierno tiene principados. Los hombres creen que están gobernando solos. Y la gente dice, yo no me someto a Dios, yo hago lo que quiera. No, Señor. Tú no estás haciendo lo que quieras. Cuando tú no te sometes a Dios, te sometes a las autoridades que gobiernan este mundo. A las potestades que gobiernan este mundo. Entonces, lo que Jacob está mirando es que esos poderes tenían principados. O sea, esos gobiernos tenían ángeles, potestades que estaban protegiendo y guardando esas naciones. Y eso es lo que está mirando Jacob. Entonces, él mira que el ángel de Grecia está allí, ¿verdad? Y dice que ascender 120 peldaños y hundirse. Presagió que el periodo del exilio griego, concluyó que eso es lo que sucedía bajo el gobierno de los griegos. Ahora, mira lo que dice acá. Luego vio finalmente Jacob vio el ángel de Edom. Si hemos estudiado quién es Edom, ¿verdad? Edom, ¿quién es? Esaú, los descendientes de Esaú. Y determinamos que los descendientes de Esaú, ¿quién eran? Los romanos, o el Imperio Católico Romano. Esos son los descendientes de Esaú, los hermanos de los israelitas. ¿Por parte de quién? De Esaú. Aquellos que quieren recuperar la primogenitura. Por eso es que nosotros oímos a la iglesia cristiana decir que ellos son la iglesia de Dios y que Dios se separó de Israel y le entregó la primogenitura ¿a quién? A la iglesia. Estamos entendiendo ahora por qué, hermanos, sí nos cuadran las escrituras. ¿Por qué la iglesia dice que ellos son la santa iglesia? Porque ellos quieren recuperar lo que perdieron. Porque ellos son los descendientes de Saúl, los que despreciaron la palabra. Pero cuando hay alguien, Esaú no tuvo oportunidad de recuperar la palabra, de recuperar la primogenitura, perdón. Pero cuando hay alguien allí, dentro del sistema católico que dice, yo quiero recuperar mi primogenitura, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es amar la palabra de Dios y aceptar la ley. Y una vez que acepta la ley, entonces ya recupera la primogenitura. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. ¿No es acaso Efraín mi primogénito? ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? ¿No es mi hijo amado en el que yo me complazco? ¡Aleluya! Esaú lloró y no la pudo recuperar. Y esperemos, hermanos, que hayan personas que nos oigan y que entiendan el mensaje. Y que no hagan lo de Esaú, despreciarla y no desearla. ¿Por qué? Porque perderán la bendición. Pero si allí dentro de Esaú está un israelita que dice, yo me regreso a la casa de mi padre, será recibido como el primogénito otra vez, el que obtiene la primogenitura, el que desecha el mundo en sus placeres y quiere vivir para Dios. Mientras haya un pueblo que no quiera vivir bajo la ley, ese pueblo nunca podrá agradar a Dios. El hijo pródigo estaba fuera de la ley. Yo siempre digo que el hijo pródigo estaba como está el gentil, haciendo lo que quería, despreciando la herencia del padre, haciendo lo que quería y haciendo con su vida. La herencia del padre es la vida, lo que Dios te da. Nosotros somos herencia de Jehová, nosotros somos el fruto de Jehová, del Eterno. Entonces, si estás despreciando la vida, estás despreciando la herencia.
y estaba nada más y nada menos, ¿dónde? Entre cerdos, en pecado. Él pudo mirar allí que su pueblo estaría, ¿qué cosa? Estaría 120 años bajo el gobierno de los griegos. Y finalmente Jacob vio a un ángel de Edom. ¿Sabe qué pudo percibir Jacob en ese momento? Vio el nacimiento del catolicismo cristiano. Ese poder. ¿Cuántos años tiene ese poder? Más de 2000 años, ¿verdad que sí? O casi 2000 años. No podemos decir que más de 2000 años porque básicamente él nace, se concreta, digamos, en el 300 o poco antes del 300, pero él allí comienza o da inicio. Tiene casi 2000 años. Dice que él miró que el ángel de Edom subía la escalera y ascendió más y más, y aparentemente el ascenso era interminable. O sea, él no miró que el ángel descendía. Y efectivamente, hermanos, se cumplió. Porque mira qué tan largo ha sido el gobierno de Edom, o lo que se conoce como el gobierno romano, que no ha podido ser destruido, ha sido transformado pero no destruido. Ha cambiado de nombre pero continúa. Lo que se conoce como el gobierno, digamos, o el último imperio, el último gobierno. Entonces él se asustó. ¿Por qué se asusta, mis hermanos? Porque Dios le está mostrando lo que le va a suceder con su pueblo, que va a quedar 70 años allá en Babilonia, que luego va a ser cautivo por los persas, y que más adelante 120 y tantos años allá en Grecia, o bajo el dominio de los griegos, perdón, y que luego se levantaría un gobierno que prácticamente lo gobernaría para siempre. Eso es lo que está pensando Jacob. Y entonces él ora y dice: Dios mío, ¿cómo es posible que el ángel no descienda? Y él, mira, dice que Dios le dice: no te preocupes, aunque subieres a los cielos, de allá yo te derribaré. Y hay un versículo por allá en la palabra de Dios que habla de eso. Aunque hagas tu morada, ¿dónde? En el cielo, en las estrellas, creo que dice. ¿Cómo dice? Aunque hagas tu morada bien alto, de allá te haré descender. En otras palabras, este imperio piensa que no va a ser destruido, porque Jacob miró que el ángel subía y nunca miró cuando bajara, o no miró que el ángel bajara ni que se cayera. Y esta es la razón por la cual, mis hermanos, él se levanta con miedo y dice: qué terrible es este lugar. Dios le mostró a Jacob en ese sueño el futuro de la nación de Israel. ¿Y no le ha tocado a Israel, hermanos, sufrir tantas cosas? Claro que sí. No fueron desterrados, no fueron distribuidos por toda la tierra, no han conocido dioses que sus padres nunca sirvieron. Nos ha tocado adorar dioses ajenos, nos ha tocado estar en religiones distintas, donde no cree lo que cree realmente el pueblo de Israel. ¿No estaba Israel así? ¿Dónde está en este momento Israel? Israel está bajo el dominio de Edom. Está bajo el sistema cristiano romano, haciendo cultos a Baal el domingo, porque no se hace culto a Dios el domingo. Ese no fue el día que Dios mandó a congregarse al pueblo de Dios, ni a descansar para estar en la presencia del Eterno, para disfrutar
digamos, del Shabbat, o el descanso de Dios, o estar en la presencia de Dios. Allí está Israel. Israel está controlado por ese gobierno. Allí está el pueblo de él. Y esa es la razón por la cual Jacob sufre, porque él mira a su pueblo cautivo allá adentro. Y esa es la razón por la cual nosotros, hermanos, cuando entendemos esta gran verdad, tenemos tristeza por nuestros hermanos cristianos. Porque el que tiene el corazón de Jacob siente tristeza de que allá está adorando al Dios equivocado, que está engañado, que cree que está dentro del sistema que Dios quiere para él, o que cree que está dentro del pueblo de Dios y está separado. Entonces Jacob, hermano, se despierta con terror. ¿Qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? Aprendemos dos cosas. Aprendemos que el imperio romano va a caer, porque eso lo dice Midrash: aunque el ángel se levante y tú no lo mires descender, yo lo haré caer. Lo hará caer al tiempo de Dios. Lo hará caer al tiempo de Dios. Cuando el pueblo de Dios decida precisamente salir de Edom, salir del sistema católico. Cada vez que un hijo de Dios sale de allá, cae el ángel. Sí, eso es lo que sucede. En otras palabras, cada vez que un hijo de Dios sale de ese sistema, se libera del yugo de Edom, del sistema católico. No importa cómo se llame, cristiano, pentecostal, adventista, lo que quieras, estás bajo la fuerza de Edom. Estás con el espíritu de Esaú: no quiero ley, no me interesa la ley, no me interesa la tierra prometida, no me interesa quién es Moisés, no me interesan los profetas. Así estás. Estás cautivo bajo un gobierno extraño. Y Jacob percibió eso, hermanos. Pero él recibe una buena noticia. No te preocupes, Jacob, que por más alto que el ángel suba, él va a caer. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Su pueblo, los hijos de Jacob, aquellos que tienen el espíritu de Jacob, de ser Israel, de formar parte del verdadero pueblo de Dios, se están yendo de la mano de Saúl. Se están yendo de ese sistema. Y se está cumpliendo, hermano, lo que la palabra de Dios dice: sal de allí, pueblo mío. Estamos aceptando la voz de Dios. Estamos creyendo en el único Dios verdadero. Y estamos cumpliendo lo que Dios quiere que se cumpla, su palabra. Por eso, mis hermanos, que nosotros no podemos tener el miedo que tuvo Jacob. Jacob miró el futuro y miró la situación que el pueblo iba a tener, pero Dios no le permitió, o por lo menos no pudo ver físicamente lo que nosotros estamos mirando. Nosotros estamos mirando cómo el ángel está cayendo. A él se le dijo que iba a caer, pero nosotros estamos mirando con nuestros ojos cómo el ángel está cayendo ahora. Cómo ese dominio y esa potestad que por durante casi 2000 años estaba oprimiendo a los hijos de Israel, se está desboronando, mis hermanos. Y nos estamos dando cuenta que así como el ángel subía y subía y se creía que era interminable, y su gobierno interminable y su poder interminable, vemos que Dios, hermanos, tiene la última palabra, y que de allá nos está sacando con poder y gloria, con brazo extendido como sacó a Israel de Egipto. Nos está sacando a nosotros de ese sistema babilónico.
nos está sacando de Edom, nos está sacando de Esaú, nos está libertando de la opresión de ese imperio que se considera interminable y que ellos piensan que nunca serán destruidos. Pero el toque final lo dará Mashiach, porque una piedra no cortada por mano humana, dice las Escrituras, descendió de los cielos y ¿sabes dónde golpeó? Golpeó en los pies de la estatua y la estatua se desmoronó. El gobierno de los hombres será destruido para comenzar el gobierno de Mashiach. Y usted y yo, si seguimos sus enseñanzas, estaremos juntamente con él allí para gobernar y para mostrar al mundo que se puede gobernar con justicia.